Listo, muchachos. En la ocasión anterior estábamos trabajando, pues, una pequeña introducción a Python. Vimos básicamente PyQt, que es una interfaz que permite desarrollar ambientes gráficos de formularios para Python. Entonces, ustedes tienen un asistente donde pueden insertar los elementos. También vimos algunos de ellos, como los botones, los campos de entrada, los radio button, checkbox, slider. Y eh, hicimos algunos ejemplos. Dijimos que también habían dos tipos de campos de entrada. Entonces estaban los Plain Text Edit, que soportan texto en formato HTML y yo puedo hacer publicaciones sobre él. O están los Plain Text Edit, que simplemente soportan texto plano. Dijimos que tenían cada uno una aplicación específica y lo dejamos hasta ahí. Luego pasamos a los data frames, vimos que son colecciones de datos donde nosotros podíamos hacer consultas similares a las que hacemos en las variables de Python de tipo diccionario. También construimos un data frame a partir de un diccionario, vimos las funciones básicas del data frame, ¿sí? Y hasta allí quedamos. Entonces dijimos, bueno, listo. Entonces ya construimos un, un diccionario en Python. Lo que vamos a hacer ahora es crear un formulario, ¿sí? En este caso, este formulario que tenemos acá es muy sencillo, un botón y un text browser. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a utilizar otra de las propiedades de los datos, ¿sí? Lo convertimos en data frame con la biblioteca de pandas, entonces importamos la biblioteca, data frame datos y ya está. Luego, aquí ponemos de data frame to HTML. Entonces, eso me permite a mí crear una versión en HTML del data frame, ¿sí? Y cuando yo le digo self test browser set HTML, tabla HTML, tomamos ese data frame en código HTML y lo publicamos, ¿sí? Entonces, esta es una función que al hacer clic me permite a mí publicar una tabla en formato HTML usando un formulario. ¿Listo? Entonces, creo que yo la tengo por aquí. Sí, acá la tengo. Entonces, vamos a decirle cd, clase 12, cd, ejemplo 4 y vamos a ejecutar formulario.py. Entonces, lo que yo quiero que observen es lo siguiente. Tenemos aquí la variable diccionario, la convertimos en data frame. Ese data frame lo puedo convertir a formato HTML y así publicarlo en una tabla utilizando el text browser del formulario. Entonces, aquí simplemente pulso y me aparece la tablita. Entonces, de pronto para que lo tengan allí presente o en cuenta, es una forma rápida de publicar data frame en interfaces gráficas para que no tengan que publicar dato a dato. ¿Listo? Entonces voy a pasarles este ejemplito de pronto para que lo prueben allí en sus equipos y seguimos. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí los, los archivos. Entonces de pronto para que los revisen allá ustedes, yo voy a poner aquí la presentación
Pruébenlos 2 minuticos y seguimos. Recuerden también que estábamos haciendo algo de manejo de archivos, entonces vimos que con read CSV pues escribimos un archivo CSV, en este caso datos, y con tu CSV publicamos algo que esté en un data frame como un nombre de archivo, ¿sí? Entonces aquí para leer con read también es de pandas y lo guardamos en forma de data frame, se navega igual que un data frame. Y para publicar ese data frame lo podemos enviar como CSV y lo publicamos. ¿Listo? Entonces aquí tiene de pronto un separador. Tiene un separador que en este caso son las comas. Ponemos aquí que la indexación es falsa. Cuando le digo que la indexación es falsa, le estamos quitando esta columna, la que les estoy marcando allí. Y cuando le digo header true, le estoy poniendo nombres a las columnas o se los estoy quitando. Bien, entonces de pronto para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, si quieren, intenten exportar este diccionario. Simplemente sería tomar esta línea, se la vamos a agregar aquí a la tabla. Entonces aquí ya tengo un diccionario en DataFrame. Aquí simplemente exportamos. Y me falló la codificación. Listo. Entonces aquí guardamos esa tabla como resultados. Si yo le doy run de nuevo, tengo que cerrar aquí. Si le doy run de nuevo, pulsamos y por aquí en la carpeta donde tengo el ejemplo 4 me va a aparecer resultados CSV. ¿Sí lo ven? Es un archivo CSV que lo puedo publicar. Entonces si le pongo index true, vamos a cerrar aquí de nuevo. Aquí le puse index false. ¿Sí lo ven? Eliminó el index. Ahora si le doy index true, me debe aparecer esta columna, la que les estoy señalando ahí. ¿Sí lo ven? Es esta de acá. Entonces voy a dejarles aquí la instrucción para que la prueben con el script que les acabo de pasar. Y también, pues recuerden que debíamos instalar unas librerías. Entonces son estas que les estoy mostrando aquí. Se las voy a pegar en el grupo. De pronto si no las han instalado para que por favor las instalen. Vamos a pegarlas allí. Esas librerías las vamos a utilizar en un momento para gestionar data frame usando SQL. Bien, y ahí habíamos quedado. Ahí quedamos la vez pasada. Entonces, 5 minuticos de pronto para que se organicen y seguimos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.
Listo, muchachos, espero les haya funcionado hasta este punto. ¿Listo? Ahora bien, nosotros hemos visto hasta el momento SQL, hemos gestionado SQL desde Python, es decir, que la forma en la cual ustedes lo hicieron también aplica en este caso. Ustedes pueden leer una tabla desde Python y pueden publicar los datos utilizando un data frame, solamente que la forma de crear el data frame a partir de los cursores que se montan en la memoria es diferente a la gestión directa que se puede hacer con SQL Alchemy y Pandas. SQL Alchemy es un gestor de bases de datos para Pandas y permite la gestión de bases de datos directamente sin necesidad de utilizar, o bueno, directamente no, permite que la base de datos se transforme directamente en un data frame. Por ejemplo, entonces vamos a pasar de una vez aquí al script. Nosotros importamos pandas, importamos SQL Alchemy, creamos la variable de enlace. Esa variable de enlace me dice creo un engine, voy a utilizar MySQL y PMySQL, que es el gestor de Python. El usuario de la base de datos es root, la clave es del 1 al 5, está en el localhost, en el puerto 3308. Y la base de datos es biblioteca. ¿Qué indica esto? Que yo biblioteca la debo haber creado antes. ¿Sí lo ven? Aquí, por ejemplo, yo la tengo ya creada. Y pues las tablas también. O sea, yo creo una tabla clientes y una tabla imágenes para que ustedes pues hagan algunas pruebitas. Entonces les voy a pasar este script de SQL de pronto por si quieren montar el mismo ejemplo. Entonces lo voy a pegar aquí para que ustedes lo tengan. Simplemente lo que hicimos acá fue crear la tabla, no hicimos nada más. En algunos casos, para que funcione el gestor, deben asignar un permiso. Permisos para SQL Arch. Entonces, de pronto, este permiso les puede ayudar a ustedes para el SQL Arch. Este 172 es la IP de mi equipo. Bien, entonces ustedes con ipconfig revisan la IP de su equipo o ponen localhost. Bien, no hay ningún problema. Ahora, cuando ya tengo los permisos, si lo necesito, ¿cómo lo sé? Ejecuto este script una vez. Si me aparece error y yo ya había creado las tablas y la base de datos, le asigno los permisos. ¿Sí? De pronto si aparece algo de llaves, de permisos. A mí me aparecía como un error de password y le asigné los permisos y ya, no fue más. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Entonces simplemente le decimos read SQL de pandas. Entonces, read SQL me permite hacer una consulta de una tabla desde SQL, pero directamente queda en estructura data frame. ¿Qué me permite eso? Gestionar los datos en Python directamente. No tengo que leer los cursores porque ya por defecto me han montado eso en un data frame. No me complico con tantas cosas. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, acá en esta ejecución. Entonces, si ustedes observan, hicimos la consulta de una tabla y me dio de una el resultado en data frame. Si lo ven, es muy práctico. Entonces aquí solamente puse la consulta directa de los elementos de la tabla. Recuerden que aquí yo pongo los atributos en vez del asterisco. Sin embargo, si yo quiero hacer unas consultas un poco más complejas, puedo utilizar read SQL query. Entonces, Pandas tiene esa instrucción para que yo ejecute un query de consulta y lo pueda guardar en forma de data frame. ¿Qué quiere decir esto? Todos los queries que tengan un retorno en forma de tabla, yo los puedo ver como data frame. Bien, pero pues tengo que utilizar el read SQL query. Read SQL es una consulta simple, esta es una consulta más compleja, estructurada o una subconsulta, ¿sí? Entonces ahí tienen las dos formas de uso. Por ejemplo, aquí yo tengo una con un comando de agregación, lo hago en SQL, pero me da el resultado aquí en Python.
Como el resultado de las variables en SQL es tabular, pues aquí me pasa esa tabla a DataFrame. Lo mismo si hago otra consulta, por ejemplo, si quiero contar y ordenar, entonces lo puedo hacer. Entonces son ejemplos de uso de la tabla. Por ejemplo, aquí, como esta consulta, esta condición no existe dentro de los datos, me da un data frame vacío. Entonces yo ya sé que no me dio una consulta que no tiene nada. Bien. Entonces aquí ya convertí todo lo que tengo allá en mi base de datos en data frame y lo puedo gestionar en Python como si fuera un diccionario y puedo guardar en SQL con la instrucción to SQL. Bien. Entonces voy a pasarles esto para que ustedes lo tengan y lo trabajen. Entonces lo voy a dejar por aquí en el grupo. Listo. Ahí tienen el archivito para que ustedes lo trabajen. Trabajen la instrucción. Yo pienso que es bien sencilla. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a dejarles aquí la instrucción to SQL. O sea, así como puedo leer con read, puedo escribir con to. Entonces yo puedo decirle to, el nombre de la tabla, el conector y pregunto, si existe, reemplace la tabla con el data frame que le estoy enviando, que es este que tenemos acá, el de la instrucción. O también puedo decirle agregar con append. Entonces, debajo de todos los registros que existen, del último, agrega los que le pongo con ese data frame. Es como concatenar dos estructuras data frame. Pues recuerden que deben tener los mismos atributos. Si no tienen los mismos atributos, pues va a dar error o simplemente, o en algunos casos va a completar los valores que no estén definidos dentro del data frame como nulos. ¿Sí? Los atributos que no estén definidos en ese data frame quedan como nulos, dependiendo de la versión de pandas. Bien, entonces pruébenlo allí. Les voy a dejar los comandos genéricos. Entonces, to SQL, read SQL table me permite leer una tabla directamente, ¿sí? Sin condiciones. O pues la forma convencional, que es la que conocíamos, de enviar el query con PMySQL. Entonces, la que quieran usar, está bien. Pero a mí me parece más práctica esta que de una vez me da la información en forma de data frame y yo la puedo gestionar dentro de Python como yo quiera. Bien, pruébenla, 5 minuticos y seguimos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.
¿Sabías que? Listo, muchachos. Ahora bien, los data frame ustedes los pueden gestionar como si tenía gran ol- no funciona. Ya miramos que sale gran ol- Ahí la 40 es por los asteriscos, porque en WhatsApp los toma como negrilla. Pero a mí, profe, la última sí me aparece en rojito, la flash privilege. Les voy a enviar esto. Ya lo guardamos. A ver si es que si el SQL les está de pronto el- cuando lo pego se dañan los comandos o algo. Voy a pegarlo, se lo saca en el. Ya, ahí. Pruébenlo así a ver si de pronto es algún espacio que se cuela cuando lo pego en el WhatsApp o algo que se borra. Recuerden poner el punto y coma al final, de pronto se borra. Bueno, mientras lo van probando, nosotros podemos gestionar los, los data frame con sentencias similares a las de SQL, pero para Python, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer consultas, podríamos hacer subconsultas y cosas parecidas, las cuales vamos a trabajar un poquito más detalladamente
con bases de datos orientadas a objetos. Pero quiero que vean que la raíz de todo esto es el lenguaje SQL. Entonces, realmente, si ustedes aprenden SQL, se pueden adaptar a otros lenguajes, porque el motor de gestión de otras bases de datos está basado en SQL. Así SQL o así SQL, digamos que esté perdiendo su vigencia, por decirlo así. Bueno, no tanto así porque aún se usa bastante, pero pues digamos que esas variantes que parecen ser más actualizadas tienen su fundamentación en SQL. ¿Listo? Finalmente, otra de las propiedades que nosotros podemos analizar de los data frame o que podemos hacer son los análisis exploratorios de datos. Digamos que en analítica de datos, nosotros podemos gestionar grandes volúmenes de información. Hay varios repositorios para hacer eso o varias librerías para Python. Pandas es una de ellas, pues digamos que Pandas queda limitado en algunos aspectos, sin embargo es un buen inicio para iniciar con esta parte de la analítica de datos. Me parece como una forma o un acercamiento a la analítica de datos. Y pues los análisis exploratorios son los primeros análisis que se hacen en la teoría de análisis de datos. Ustedes cuando vean la sigla EDA es análisis exploratorio de datos. Y básicamente lo que le dice a ustedes, oiga, usted tiene un conjunto de datos, vamos a hacer una exploración inicial a ver qué es lo que contiene. Eso es un EDA, ¿sí? Tiene una pseudometodología, entonces nos basamos en lo que ya hemos visto, importar, cargar, explorar y hacer un preacondicionamiento, ¿sí? O dar un manejo a los datos cerrados. Finalmente, pues realizar visualizaciones o presentar análisis detallados. Bien, ¿cómo lo hacemos en Python? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí importamos la librería, generamos o importamos desde la fuente, puede ser un archivo CSV o puede ser un archivo, perdón, puede ser una tabla de SQL, ¿ya? Luego, nosotros empezamos a aplicar lo que queremos hacer. Por ejemplo, .get para leer las primeras filas, .tail para leer las últimas, ¿sí? A veces, si lo permite, son las últimas 10 y las primeras 10, pero si tiene menos, entonces permite visualizar a veces la mitad, una sola fila, ¿sí? El shape para recortar el data frame, entonces yo lo puedo redimensionar. Digamos, imagínese que un data frame es una matriz, entonces usted puede construir de esa matriz una más pequeñita. Punto info para ver la información de las columnas como el tipo de variable y punto describe para ver los tipos de variables de los atributos, ¿sí? Esas son las sencillas, digamos que ahí ya empezamos a hacer como nuestra primera exploración y es saber o conocer qué tipo de variable almacenar cada atributo. Luego hay otras instrucciones, por ejemplo, están isNull para conocer cuántos datos nulos tiene el conjunto de datos. Aquí este drop NA es para borrar indeterminaciones. Cuando yo le digo in place to true, estoy reemplazando este dato indeterminado por un cero, ¿sí? Entonces, estas dos funcionan juntas. Elimino, no, perdón. Esto elimina el registro y esto pone un cero en ese registro que tiene una indeterminación. Este solamente me dice cuántas indeterminaciones hay. Eso es muy importante porque cuando ustedes tienen un gran volumen de información, tienen que realizar reparaciones para entrenar su modelo de aprendizaje computacional. Esa es una de las primeras operaciones, como cuantificar y cualificar y calificar la información para preprocesarla. Entonces ustedes llegan y dicen, bueno, yo tengo un Excel, tengo 7 atributos, entonces en esos atributos voy a ver cuáles son numéricos, cuáles son etiquetas. Luego voy a ver si todos los datos están completos, si hay datos, por ejemplo, cortados. Por ejemplo, eso pasa mucho en los sensores. Cuando el sensor se desconecta, entonces da un valor
a veces predeterminado que nosotros lo guardamos como nulo, ¿sí? Pero cuando voy a entrenar ese modelo, que puede ser un modelo de regresión porque son datos numéricos, pues me va a dar un error porque la etiqueta nulo pues es una etiqueta. Tenemos que de alguna forma llevarla a términos que nos puedan servir. Una de esas técnicas es reemplazar las indeterminaciones por cero. Hay otros que basado en lo anterior pues ponen allí un promedio, hay otros que lo actualizan, perdón, que lo eliminan. Eso ya depende del conjunto de datos. Esas son algunas reparaciones que podemos hacer. Luego, pues nosotros podemos generar histogramas con df, nombre de la columna, punto .is. Entonces no tengo que hacer todo lo que hicimos todo lo que hacemos de pronto con el Canvas, perdón, con el Matplotlib, de crear o generar toda una serie de instrucciones para generar un histograma. Yo simplemente aquí le digo hist y él ya sabe que es un histograma. También le puedo decir boxplot, nombre de la columna y me genera un diagrama de cajas y bigotes o un gráfico de dispersión, dependiendo de lo que yo quiera ver de la información. O también los puedo agrupar, los puedo correlacionar para saber qué tanto se parece uno a otro. Aquí tengo un pequeño ejemplito de cómo lo podemos usar. Lo generamos acá. Entonces, por ejemplo, aquí generamos un data frame que sería la data. Esa data puede provenir de una fuente de internet, de una tabla SQL. La convertimos en data frame, podemos generar el histograma y simplemente con plot lo graficamos. Bueno, le agregamos atributos al plot porque el que imprime es el hist. Entonces aquí, si ustedes ven, un histograma rápidamente. ¿Sí? Aquí yo tenía otro, no. Entonces voy a pasarles perdón, este codiguito para que lo prueben. Y pues si quieren también pueden probar las otras instrucciones que tenemos aquí. Por ejemplo, las de eliminar datos. Como necesitamos datos de pronto para probar, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Así un ejercicio rápido. Vamos a ingresar a Datos Colombia, o datos abiertos. En datos abiertos, digamos que son repositorios que me permiten a mí eh, trabajar con datos. Entonces yo aquí tengo datos de muchas cosas. De pronto si ustedes necesitan estadísticas para sus proyectos de grado, las pueden buscar por acá. Hay información de interés, ¿sí? Por ejemplo, esta de grupos de investigación avalados. Entonces me da aquí un diagrama de pastel, me da una tablita y en algunos casos me permite descargar esta tablita. Me dice que tengo un link de descarga y me lo da en formato CSV. Acá, ver datos de origen. Aquí me da la descripción de los atributos de la tabla. Entonces estos son los nombres de las columnas. Y aquí en exportar yo puedo exportarlo en formato CSV. Y si ustedes observan, tengo 30.000 registros. Entonces, pues allí ya tengo, tengo varios o tengo un repositorio bastante bueno como para empezar a hacer esa analítica de datos. ¿Ya? Venga, que yo vi aquí API de acceso. Aquí tengo un JSON. Nosotros más adelante vamos a ver cómo consumir un API. Por ahora lo vamos a trabajar con un archivo CSV. Bien, entonces ingresen, descarguen un archivo CSV, impórtenlo, hagan un histograma y seguimos. Bien, démosle 10 minuticos y seguimos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.
Profe, una preguntita del ejercicio anterior. Para darle los permisos solo era con el Flash Privilege, ¿sí? Sí. Porque no, digamos, no me genera ya error en MySQL, pero en Python sí me parece que no se puede establecer una conexión, ya que el equipo de destino denegó la conexión. Déjame ver la pantalla. Miramos a ver Ya, qué es. Voy a dejar de compartir. listo. Digamos aquí, pues ya lo ejecuté, todo bien. Y aquí pues, Pero es que la IP 179 es la de mi equipo. ok, entonces sería el localhost, el mío. Ah, Sí, listo. Listo, profe, gracias.
¿Listo, muchachos? Ahora bien, vamos a continuar con un tema bien sencillo que es el manejo de archivos en base 64. La base 64, como lo indica, es una base. Vamos a ver qué nos permite hacer. Mm, Inicialmente, digamos que ustedes ya están manejando grupos de datos. Entonces, puede pasar que cuando, cuando ustedes estén haciendo una transacción, que es un query, ¿sí? Por ejemplo, hacen un query y la tabla es muy grande. Por ejemplo, tienen ahí 100.000 datos. Esa tabla tiene un tiempo de consulta o una latencia, un tiempo de respuesta, pues mientras se construye la tabla, se baja la memoria y se le envía al usuario, ¿sí? Para nosotros no chocar, cuando ingresan múltiples usuarios, debemos hacer un control de concurrencia, ¿sí? Básicamente el control de concurrencia ocurre cuando yo tengo varios usuarios tratando de hacer o de editar la misma base de datos, pero para garantizar que los cambios se puedan hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos usuarios editando el mismo registro y no hago control de concurrencia, puede pasar que la base de datos se bloquee y me diga, oiga, no sé qué dato tomar. Entonces simplemente lo elimina, puede duplicarlo, puede cuadruplicarlo, ¿sí? Entonces el control de concurrencia simplemente le dice, oiga, le envía, pues el primer usuario que haya llegado o digamos que atiende el problema por orden de llegada, ¿sí? Entonces llegó un usuario, lo atiendo, llegó otro usuario mientras atendía al usuario uno, le dice, oiga, espere usuario 2 que estoy atendiendo al usuario uno. El usuario uno termina su BigQuery o su query o lo que estaba haciendo y ya el usuario 2 puede tomar la tabla, ¿sí? Digamos que eso se hace para evitar errores. O puede pasar que a todos los usuarios les dé una tabla temporal mientras hayan algunos que escriban. Eso ya depende del sistema de gestión. Bien, nosotros en SQL, pues supongamos que tenemos esta tablita, una tablita de 4, donde tengo nombre, salario, departamento y foto, ¿sí? Vamos a hacer un control de concurrencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, creamos nuestra tabla. Aquí simplemente decimos, y vamos a tener allí un retardo. Entonces, por ejemplo, si la imagen pesa 1 mega, va a ser diferente a una que pese 20 megas. Entonces, dependiendo del tamaño de la imagen, pues vamos a tener aquí un tamaño de texto, ¿sí? Entonces, si yo tengo que subir 4 fotos, pues no puedo subir 4 fotos de forma simultánea. Lo hago de forma secuencial o de alguna forma que me permita editar los registros de forma paralela. Bien, entonces acá si nosotros agregamos los registros a la tabla, simplemente vamos a crear el campo foto y lo vamos a llenar con valores nulos. Aún no lo he diligenciado, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo quiero eh, actualizar la tabla? Entonces, cuando yo le digo Start Transaction, puedo hacer una consulta. Le digo, oiga, quiero hacer esta consulta para actualizar. Actualizo la tabla de empleados, ¿sí? Hago la consulta, actualizo y hasta que él vea este commit, él guarda los cambios, ¿sí? Commit es como guardar los cambios. Es decir, inicio la transacción, tomo una tabla para temporalmente, hago los cambios o los ajustes que quiero hacer y envío mi transacción. Si quiero deshacer los cambios, hago un rollback. Bien. Entonces, commit para escribir, rollback para deshacer los cambios. ¿Listo? Entonces, así funciona esto.
Ustedes pueden tomar una tabla temporal, la suben o pueden deshacer los cambios que tengan con un rollback. Entonces pueden utilizar los dos estados. Normalmente esto se utiliza cuando las consultas tienen una latencia muy grande, por ejemplo, una latencia de 2 minutos. Entonces puede haber que en 2 minutos varias personas quieran hacer su consulta. O cuando son bases de datos multiusuario y ustedes tienen muchos usuarios y no saben a qué horas van a acceder, entonces ahí ya ustedes hacen su gestión de una forma controlada. Entonces, lo hacen con una transacción hasta que él vea el commit, va a saber que los cambios que usted está haciendo los va a aplicar. Si no hace el commit nunca, no aplica los cambios. Y si ya aplicó los cambios y los quiere deshacer, con rollback, teniendo en cuenta que la estructura debe ser exactamente igual. Es decir, si yo quiero deshacer este commit, copio y pego ese commit, pero le pongo aquí rollback para que él deshaga los cambios de ese commit. Bien, no es el inmediatamente anterior, sino el que yo ponga aquí en la transacción. Y así funcionan las dos instrucciones, start transaction y commit y rollback. Ya, así es sencillo. Creo que es muy simple. Voy a enviarles aquí la tablita para que de pronto la creemos allí y trabajemos ahorita con el base 64. Entonces creemos la tabla, pueden hacerlo en SQL Workbench y pues las dos instrucciones pues no creo que las usemos, yo igual las dejo ahí en la presentación para que las vean. Esto más que todo es para sistemas de múltiples usuarios. Si lo hacemos aquí nosotros, pues de pronto no vamos a ver la ventaja, porque pues me va a dar lo mismo hacer un update sin el transaction que hacerlo con el transaction, porque pues son sistemas monousuario, ¿sí? Pero de pronto para que lo tengan presente, ¿vale? Listo. Mientras crean la tablita, pues ahorita la podemos crear, no hay problema. Vamos a hacer manejo de archivos en base 64. La pregunta sería, ¿qué es la base 64? Básicamente, la base 64 es una forma de codificación de archivos. Recuerden que en su forma más simple o en su forma básica, un archivo es una composición de datos binarios, de unos y ceros. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Simplemente me dice, oiga, usted tiene un montón de binarios, los voy a transformar en string, ¿sí? Entonces ese binario lo descompone y empieza a agruparlos y esos grupos los empieza a transformar en palabras, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces vamos a ver cómo funciona aquí la base 64. Entonces aquí vamos a salirnos de aquí y de aquí. Listo, entonces nos venimos para acá. Aquí, listo. Si ustedes observan, voy a quitar aquí el de codificación. Base 64 es una librería nativa de Python, no hay que instalar nada, ya está por defecto en todas las versiones de Python. Lo primero que nosotros debemos hacer es leer el archivo. Para leer un archivo en Python simplemente ponemos with open, aquí nombre del archivo, RB para indicar que es lectura y ponemos aquí file. File es el nombre de la variable donde voy a guardar mi archivito. Para mí que es prueba.jpg. Prueba.jpg es un gatico. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con ese gatico? Entonces, yo le digo aquí base 64.encode. Entonces, aquí el encode lo codifica en string. Entonces, ya no voy a ver el gatico, sino voy a ver un string. Vean, si le doy run, voy a ver este string. ¿Sí? Entonces, ese string es ahí. Toda mi foto se transformó en eso. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo transformo ese string? Bueno, digamos que aquí iría la gestión del string, ¿no? Gestión del string.
Entonces ustedes ese string lo pueden recortar, lo pueden manipular como ustedes quieran porque ya es texto, ¿sí? Ahora, suponga que ese string modificado usted lo quiere convertir nuevamente en archivo. Entonces simplemente usted le dice base64.decode, toma el string, este que está aquí, y con with open imagen, bueno, en este caso un nombre de un archivo cualquiera, en este caso imagen decodificada, voy a ponerle imagen decodificada 2.jpg, le pongo aquí w, que es escritura, le digo archivo.write, contenido decodificado. Y aquí pues simplemente después le digo que quiero publicar la imagen con inRead, quiero leer la imagen decodificada, a ver qué es, y la publico. Y con Ninja, esto es mostrar realmente. Hasta aquí pues ustedes ya guardan el archivo, lo vamos a ver aquí. Entonces aquí simplemente guardamos el archivo y aquí lo publicamos. ¿Sí lo ven? Entonces aquí apareció la imagen decodificada y aquí lo publiqué. ¿Vale? Así funciona la base 64. Como ustedes pueden ver, es algo sencillo. Entonces voy a ponerlo aquí y se los voy a pasar. Es el ejemplo 1. Sí, es el ejemplo 1.py. ¿Cuál es la idea? Este, este contenido codificado es una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres ustedes la pueden subir a SQL. Entonces aquí ustedes en SQL pueden utilizar lo que vimos ahorita, pueden utilizar aquí una, una instrucción, por ejemplo, insert, perdón, pueden utilizar la ToSQL para enviar eso a una tabla, o pueden generar un query para enviarlo a una tabla, ¿sí? Para escribirlo directamente en una tabla, y les quedaría algo de esta forma. Entonces, esa tarea yo ya la hice por acá. Mm, oh, mm, listo. Entonces, si ustedes observan, yo puedo subir ese string a la base de datos. Lo puedo hacer con tu SQL, lo puedo hacer con un query, como lo vimos en la ocasión anterior, como quieran. O pueden generar su propia tabla para ir guardando imágenes. Entonces, pueden enviar una imagen, pueden almacenar ese texto en un diccionario y enviarlo a la base de datos. ¿Cómo crearían un diccionario? Entonces, aquí diccionario. Le vamos a decir igual a la estructura de diccionario. Yo le puedo decir aquí imagen 1. Aquí le ponemos el contenido, que sería contenido codificado. Importamos pandas y ese diccionario lo podemos volver un data frame. Y el data frame pues ya lo puedo enviar como tabla a la base de datos y consultarlo como tal. ¿Cuál es la ventaja de la base 64? Si se observan ahí, pues ya transformé esto en diccionario. La ventaja de la base 64 es que ustedes pueden almacenar cualquier tipo de archivo en una base de datos y no van a perder calidad. Entonces eso es muy importante. O sea, el archivo se va a conservar y ustedes van a poder almacenarlo en una estructura SQL. Bien, entonces esas son aplicaciones que le podemos dar a la base de datos. ¿Qué pasó acá?
Listo. Se me cerró aquí el SQL. Entonces, ustedes ya tienen allí herramientas para gestionar archivos en bases de datos. Y una de esas es base 64. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como pudieron observar, yo tenía la base de datos imagen creada en SQL. Entonces, creen ustedes una base de datos y suban imágenes allí utilizando lo que vimos hace un momento de SQL. Bien, entonces hagamos este ejercicio sencillo ya para terminar. Tomémonos estos 15 minuticos y pues nada, mañana continuamos con la temática. Entonces, voy a dejar de compartir aquí un segundito. La idea es que trabajen en estas dos cositas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.